Entonces, sus materiales, cuadernos, ya les dije que la calculadora y la tabla periódica para que la tengan ahí al lado. Van a escribir ahí la fecha, que es 19 de mayo, la UTP 12, desempeño 2 y tema ley de Dalton. Ustedes saben que ya estamos cerrando trimestre, entonces este sería como nuestra última temática en cuanto a lo que hemos venido trabajando, que son los gases. ¿Listo? Bueno, en todos los videos les estoy haciendo una retroalimentación de las actividades para que ustedes pues se fijen del ejercicio que hemos realizado y que ustedes también tengan claridad de, bueno, si se equivocaron, en qué se equivocaron y cómo lo deben corregir. Entonces vamos a revisar acá cuáles son los ejercicios que dejé en la última clase. En la última clase trabajamos la ley de gases ideales. Entonces yo les expliqué que, bueno, que hay una fórmula y esa fórmula me permite incluir dentro de esta fórmula, incluir lo que es la masa. Entonces el primero decía, calcula el volumen de un gas que se encuentra a condiciones normales y una temperatura de 33 grados Celsius. Para este caso, fíjense que cuando hablábamos de condiciones normales, yo les decía que habían unas condiciones específicas para los gases y es que, bueno, en el caso de la masa es un mol, en el caso de la presión es una atmósfera y tenemos una R, que es una constante, que ya les dije, les expliqué en la última clase, que es un valor que va a ser el mismo siempre, que es 0,082. Y por último, pues nos daban una temperatura en grados Celsius que había que convertir a Kelvin. Entonces, para convertirla, ustedes saben que se suma 273,15 y eso les daba 306,15 Kelvin. ¿Qué debían hacer? Multiplicar pues estos valores de acá arriba, ¿sí? Y dividirlas entre 1. Eso les debió dar 25,10 litros. Entonces, revisen porfa ahí en su actividad que ustedes tengan pues esa respuesta. El segundo punto dice, ¿cuál es la presión de 200 gramos de flúor gaseoso? Recuerden que cuando hablamos de flúor gaseoso o de un elemento que se encuentra en estado gaseoso, siempre lo vamos a ubicar de esta forma, que es la forma diatómica. O sea, siempre que encontremos un elemento con 2 átomos, ese ya me está indicando que se encuentra en estado gaseoso. Entonces, se encuentra 2000 mililitros a una temperatura de 48 grados Celsius. ¿Ahí qué debían hacer? Debían convertir esos 200 gramos a moles, estos 2000 mililitros a litros, y por último, la temperatura en Celsius debían pasarla a Kelvin. Entonces, despejando la fórmula les quedaba de esta manera. Entonces, 5,26 moles. Recuerden que para pasar de estos 200 gramos a moles, lo que tenemos que hacer es un factor de conversión y ese factor de conversión, pues en la parte de abajo debe ir la masa del flúor, que en este caso debía ser por 2, y 2000 mililitros pasarlo a litros, que eso convertido nos da 2 litros, y por último 48 grados Celsius que convertido a Kelvin debíamos sumarle 273,15. La respuesta para este punto nos daba 69,25. No sé si alguno tiene alguna pregunta de la actividad que les dejé. ¿Ninguno? Del procedimiento, algo que les haya quedado mal o que no hayan entendido del ejercicio. Listo. Entonces, vamos a empezar con la temática. Y dentro de la primera parte vamos a hablar lo que es la ley de Dalton, que es nuestro tema del día de hoy. Entonces, la ley de Dalton, que también se puede denominar ley de presiones parciales, es la suma de las presiones parciales de un gas en una mezcla. Entonces, tengo una mezcla de gases, por ejemplo, acá yo les puse una imagen donde está un gas A, un gas B, un gas C
a diferentes presiones, presión A, presión B y presión C. Entonces, la ley de Dalton me dice que la presión total de esas tres gases, o sea, si yo mezclara esos tres gases en un solo recipiente, la presión total del recipiente va a ser la suma de las presiones de cada uno de esos gases. Entonces, acá la fórmula para la presión total sería la presión A más la presión B más la presión C. ¿Listo? Entonces, si yo quiero determinar cuál es la presión de esta mezcla, fíjense que acá está el gas A de color rojo, el gas B de color amarillo y el gas C de color azul. Si yo quisiera saber esa mezcla, qué presión tiene, debería sacar la presión total y es sumar cada una de esas presiones individuales de cada uno de esos gases. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? No. Entonces, fácil. Ley de Dalton es cuando hay mezclas de gases, la presión total de la mezcla será igual a la suma de las presiones de cada uno de esos gases. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo, como siempre lo hemos hecho. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. Si se introducen 20 gramos de cada uno de los siguientes gases, O2, H2 y CO2, contenidos en un recipiente de 2 litros a 100 grados Celsius, establezca. Primero, los moles de cada gas. Segundo, la presión de cada gas. Y tercero, la presión total de la mezcla. Entonces, para el primer punto, me va a ayudar, puede ser Sofía. Sofía, ¿cómo sacarías los moles de cada gas según la información que te está dando el ejercicio? Pues buscaría primero cuánto equivale el oxígeno y lo multiplicaría por 20 gramos. Más o menos, sí. Tenemos que hacer un factor de conversión. Entonces, porfa, busca en tu tabla periódica cuánto pesa el oxígeno. El oxígeno pesa 15,99, 16. 16. Pero si es O2, ¿cuánto pesaría la molécula de O2? Entonces, ya te digo. 32. 32. Bien. Entonces, ¿qué hago? Gracias, Sofía. ¿Qué hago? Pongo los 20 gramos de O2 y abro mi factor de conversión. Ustedes saben que siempre hacemos factor de conversión para poder convertir de una unidad a otra. Abajo pongo 32 gramos, que ya ustedes vieron que lo sacamos de la tabla periódica. 32, ¿por qué? Porque cada oxígeno pesa 16. Entonces, 16 por 2 me da 32. Y esos 32 gramos equivalen a una mol. Porfa, 20 dividido 32, ¿cuánto me da, David? Tu calculadora y porfa me das la respuesta. Todo el mundo debe tener su calculadora y su tabla periódica. 0,666 periódico. 0, ¿seguro? Sí. 20 dividido 32. Ah, qué estúpido, perdón. 0,625. 0,625. Entonces ustedes hacen, gracias David, ustedes hacen esa operación, cada uno debe tener su calculadora y ir verificando los valores que estamos trabajando acá. Cancelan gramos de oxígeno con gramos de oxígeno y me queda la unidad en moles. Entonces ya tengo un punto del primer punto. Vamos a hacerlo ahora con H2 y para eso me va a ayudar Carolina. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Carolina? La tabla periódica. ¿Cómo? Buscar en la tabla ¿Qué vas a buscar en la tabla? el hidrógeno. El hidrógeno. ¿Sí? Entonces, sí, porque vamos a hacer, ya buscamos las moles de O2, ahora quiero buscar las moles de H2. ¿Qué hago? Busco pues en la tabla periódica el hidrógeno y luego, no sé, Lo acabamos de hacer, Carolina. ¿Quién le ayuda a Carolina?
El peso atómico. Eso, se debe buscar el peso atómico. ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno, Carolina? 1. 1. Y si es H2, entonces ¿cuál será el peso molecular de H2? 2. Pues 2, ¿cierto? Gracias. Entonces, ¿qué hago? Tomo el primer valor que me dice el ejercicio, que son 20 gramos, y esos 20 gramos debo utilizarlos para abrir mi factor de conversión. Entonces, abro mi factor de conversión, abajo pongo 2 gramos, que es lo que pesa la molécula de H2, y arriba pongo que eso es la equivalencia en moles, ¿cierto? ¿Cuánto me da 20 gramos dividido entre 2? Sergio Roballo. Sergio, 2 gramos. 2 gramos, ¿seguro? ¿20 entre qué? 20. ¿Ustedes no están viendo las diapositivas? 20 dividido entre 2 da 2 gramos. ¿Seguro? Profe, son 10 gramos. Son Ah, 10 10 gramos. gramos. Sí. Ah, bueno, pues 20 es la mitad de 20, ¿cuánto es, Sergio? Dan 10 gramos, ¿listo? Entonces lo mismo, cancelo gramos con gramos y eso me queda en moles. Ay, perdón, acá no es, acá no es O2, sino H2, acá me equivoqué. Acá es H2, ¿listo? Para eso ubico las unidades. Entonces acá me quedarían 10 moles de H2. Ahora quiero hallar las moles de CO2. Esteban Prieto, ¿qué hago? Los moles de CO2, Sí, pues buscar el peso atómico en la tabla periódica. ¿y cuánto me da eso? Espera. Lo están haciendo los demás, todos deben estar haciéndolo en su cuaderno. ¿Cuánto pesa el CO2? Eh, 44 moles. ¿Moles? 44 gramos, gramos. Ah, bueno, 44 gramos. Gracias, Esteban. Entonces, hacemos lo mismo. Como acá dice que se introducen 20 gramos de cada uno de los siguientes gases, entonces tomo 20 gramos de CO2, abro mi factor de conversión y dentro del factor de conversión en la parte de abajo pongo 44 gramos, porque el carbono, si ustedes lo buscaron en su tabla periódica, pesa 12, más el oxígeno pesa 16, pero hay 2 oxígenos, son 32, y la suma de esos dos me va a dar 44. ¿Listo? Entonces, 44 equivalen a una mol de CO2. Cancelo gramos con gramos y me quedan en moles de CO2. Entonces, eso me da 0,45 moles. Lo verifican ahí en su calculadora, por favor. 20 dividido entre 44. Entonces, fíjense que acá, hasta acá no hemos hecho nada raro de lo que hemos trabajado en clases anteriores. Simplemente estamos haciendo conversiones de masa para este primer ejercicio que estamos trabajando. ¿Listo? Ahora, ya tenemos el primer punto. Ya calculamos las moles de cada uno de esos gases. Ahora, vamos a calcular la presión. ¿Quién me dice cómo calculamos la presión? Teniendo en cuenta la fórmula que trabajamos la última clase. Puede ser María Paula Tibocha. Según la última forma que trabajamos en clase, ¿cómo buscarías tú la presión?
No sé. ¿Cuál fue la No última sé. fórmula que trabajamos? La última fue, pues, fórmula. ¿Me están tomando apuntes de Sería constante y... ¿Cómo? Entonces sería entonces creo que con, constante por temperatura dividido en volumen. Entonces, la última fórmula, Sergio Roballo, te escucho. No, no tienes, no te dejas activar el micrófono, o no te escucho. Ya, Silencio, 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 silencio. listo, te escucho, Sergio. Sería, para hallar la presión sería presión, sería con la fórmula con estas cosas, con las condiciones normales, con la temperatura, la constante y todo eso. No, porque mira que en el ejercicio nos están dando una masa, nos está dando un volumen, nos está dando una temperatura, entonces no podríamos utilizar las condiciones normales. A lo que yo voy es, ¿cuál sería la fórmula, el despeje de la fórmula que María Paula dio para poder encontrar esa presión? Entonces recuerden que ustedes en la clase anterior, yo les di una fórmula que es P por B igual a nRT, ¿cierto? Entonces, de esa fórmula se puede despejar la presión y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, presión es igual al número de moles por la constante, por la temperatura, dividido entre el volumen. Entonces, acá me está pidiendo que calcule la presión de cada gas. Yo ya tengo las moles de cada uno de esos gases, tengo la constante que ustedes ya saben que es una constante única con el mismo valor de siempre, tienen una temperatura que está en Celsius y tienen un volumen que está en litros. Entonces, si yo quiero calcular la presión del oxígeno, ¿cómo me quedaría el despeje de esa fórmula? ¿Qué tendría que poner primero? El valor de los moles. ¿Cuántas moles, Dana Mora, hay de oxígeno? 2, ¿Cuántas? 2, Revisa bien porque ya hicimos el cálculo. Ahí están en los cálculos que acabamos de hacer. 1, No. ¿Cuánto nos dio el resultado de las moles, Dana? 0,625 moles. Listo. Entonces yo voy a coger el valor, gracias Dana, el valor que obtuve en el primer punto donde me decían que pidiera o estableciera las moles, entonces eso me da 0,625 moles, porque estamos haciendo primero la presión del oxígeno. Luego lo multiplico por la constante. Gabriela, ¿cuál es la constante? Gabriela. ¿Cuál es la constante? Yo se las di la clase anterior. Si no toman apuntes, es muy difícil que... 0,082. Bien, David. 0,082. Recuerden que yo les expliqué que eso tiene unas unidades que deben ponerlas siempre porque nos va a permitir cancelarlas con las demás unidades. La temperatura. Nicolás Ramírez, ¿qué temperatura tendría que poner? Nicolás. 100 grados centígrados.
O pues toca hacer la... Ah, no. Toca Perdón. toca hacer la conversión. ¿Cuánto es la conversión de Sí. eso? ¿Cuánto les da la conversión? 373,15 Kelvin. Muy bien. Eso da 373,15. Solo deben sumar 273,15 a 100. ¿Listo? ¿Cuál sería el volumen? ¿Qué volumen debo poner abajo? 2 litros. 2 litros, muy bien. Eso no lo da el ejercicio, no tengo que convertirlo porque ya está. 2 litros. Van a operar en su calculadora 0,625 por 0,082 por 373,15 y lo van a dividir entre 2 litros. ¿Cuánto les da ese resultado? 9,94, creo. ¿A todos les dio el mismo valor? ¿Sí les dio o no les dio? Escriban en el chat cuánto les dio. 9,6 aproximando. Escriban en el chat cuánto les dio. Solo ha escrito Alejandro Cifuentes, 9,56. ¿Nadie más hizo la operación? Ah, solo me le dio 8,56. Franco 9,56, 9,56. Sofía, Nicolás Ramírez 9,56. Listo. Entonces sí, efectivamente la presión da 9,56. Franco, ¿tienes algo para decir? Te escuchamos, Franco. No, profe, no tengo nada. Listo. Vamos a hacer ahora, vamos a calcular ahora la presión del siguiente gas, que sería H2. ¿Listo? Cada uno lo va a desarrollar. Ya hicimos el del oxígeno. Ojo porque las moles no van a ser las mismas, las moles cambian. ¿Cuántas moles de H2 hay? 10. Hay 10. O sea, ya no voy a poner 0,625, sino voy a poner 10 moles. ¿Listo? Entonces, hagan la operación y me dicen cuánto les da el ejercicio. Mientras voy con... bueno, ya dijimos que son 10 moles. Ivana. ¿Ivana tiene audio? Bueno, Salomé, ¿cuál sería la constante? ¿Qué pongo en constante? Todo el mundo debe estar trabajando en el ejercicio. Cuando terminen de operar, escriben en el chat cuánto les da la respuesta. Salomé, ¿qué pones en la R? David ya dio una respuesta. Salomé no tiene micrófono. Alejandro Cifuentes. ¿Qué se pone en R? En constante. No sé, profe. 0,082. Bien, 0,082, acuérdense que esa es la constante y que siempre va a ser la misma para todos los ejercicios en gases. Si les dan una constante, la constante, les piden dentro de su despeje una constante, esa constante siempre va a ser 0,082. Si está en el mismo recipiente y ese recipiente está a una temperatura de 100 grados Celsius, obviamente este también va a estar a una temperatura de 373,15 Kelvin, ¿cierto?
Y el volumen también va a ser el mismo porque estamos hablando del mismo recipiente a unas mismas condiciones que son 100 grados Celsius, 2 litros. Lo único que cambian en este caso es la cantidad de masa que contiene cada gas. ¿Listo? Veamos a ver. A todos les dio 152,99. 152,9, que eso aproximado nos da 153. ¿Listo? Bien. Bien para los que me respondieron ahí. Vamos a hacer ahora con el último gas, CO2. A ver, calcúlenlo y ponen en el chat cuánto les da esa respuesta. ¿Qué deben hacer? Exactamente lo mismo, solo que ya no vamos a tener 10 moles ni 0,625 moles, sino ¿cuántos moles? Camila Rodríguez. 0,45 moles, profe. 0,45 moles, que son los moles de dióxido de carbono que calculamos en el primer punto. Bien, Camila. ¿Cierto? Entonces, 0,45 moles por la constante. Ahora sí, ¿me pueden decir cuál es la constante? 0,82. 0,82, que es la misma para todos, y la temperatura que son 373,15 y el volumen que es 2 litros porque están en el mismo recipiente. Entonces todos dicen que les está dando 6,88, 6,88, 6,9, 6,88, 6,88, 6,9. Listo, si ustedes operan esto, les da 6,88 atmósferas. ¿Listo? Ya tenemos las presiones de cada uno de esos gases. Y según lo que yo les expliqué, cuando hablamos de la ley de Dalton, Dalton nos dice que si tenemos contenidos en un recipiente, una mezcla de gases, la presión total sería igual a ¿qué? Lo primero que les expliqué. ¿Cómo calcularían ustedes la presión total de esos 3 gases? Sumar. Sumando. Entonces díganme cuál es la presión total de esa mezcla de gases. Y escríbanla ahí en el chat. ¿Cuánto les da la presión total? Bien, entonces si yo hago la sumatoria de estos 3 datos que están acá, que es la suma de las presiones parciales, presión parcial del oxígeno, presión parcial del hidrógeno y presión parcial del dióxido de carbono, me va a dar la presión total. La presión total de estos gases sería la suma de la presión del gas 1 más la suma de la presión del gas 2 y la suma de la presión del gas 3. O sea, sumo estos 3 valores y esos 3 valores, como ustedes escribieron ahí, nos dan 169,44. Esa es la presión total del gas. ¿Listo? ¿Eso es claro para todos? Bueno, acá les tenía otro ejercicio, pero ya se nos va a acabar el tiempo, entonces les voy a explicar un poco lo que van a hacer ahorita, que no es una actividad como tal, sino que ustedes se van a autoevaluar. ¿Listo? Esto se los voy a poner, ahorita que finalicemos la sesión, lo voy a enviar por el botón de tareas para que ustedes lo desarrollen. Son aspectos
más dados hacia la autoevaluación del ejercicio que se ha hecho virtual. Cada uno va a rellenar la tabla poniendo su nota o la nota que usted cree conveniente que merece en cada uno de esos aspectos. Pone sus notas. Cuando ponga sus notas, son 5 notas que debe poner, las suma y las divide y eso le da un promedio que usted debe escribírmelo. Y esa nota va a ser nuestra última nota del trimestre, que es la nota de la autoevaluación. ¿Listo? Entonces, acá están los aspectos. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, Señor. que manda a decir Santiago Navarro que no pudo asistir por un problema que tuvo en el internet. Listo, no hay lío porque esto yo lo estoy grabando y yo ahorita lo subo a YouTube y les envío el link. ¿Tienen alguna otra pregunta? Quisiera escucharlos. ¿Cómo les ha parecido las clases? Mis clases. ¿Qué hay por mejorar? Ustedes saben que esto es un proceso que es colaborativo y yo no los he escuchado, no me han mandado ninguna recomendación de los videos, no me han dicho nada de las actividades. Entonces quiero escuchar cómo les han parecido los videos, cómo les han parecido las actividades, qué hay por mejorar, cómo ustedes o qué recomendaciones ustedes me dan para que sea un poco más agradable el ejercicio del desarrollo de las actividades y demás. Activen el micrófono, los escucho. ¿Nada? ¿Ustedes? No, profe, pues a mí me han parecido muy buenas tus clases. Nada más. Nada más. Gracias. Recuerden que si ustedes no me hablan, si ustedes no me comunican las cosas, porque tal vez, pues, bueno, a algunos les parecerán buenas, a otros no, pero si ustedes no me hablan y no me comunican en qué puedo mejorar, en lo que yo podría mejorar, sería mucho mejor para ustedes. A mí me parece que están bien. Listo, Diego, gracias. Las A mí, actividades. a mí Dime. también me gustan las clases. Listo, A mí gracias. me parece que no hay nada por corregir. Gracias, Dana. Sí, profe, los videos están súper bien, pues porque no son muy largos, no son muy extensos y además, no sé, pues siempre tienen como ilustraciones, entonces es como bonito. Gracias, Samuel. ¿Y las actividades, cómo les parecen? ¿Están apenas? Sí, profe, eso iba a decir que tú no nos sobrecargas de actividades. Listo. Bueno, entonces eso es como para tenerlo en cuenta para nuestro próximo trimestre. Les pido el favor de que, bueno, ahorita, me envíen la autoevaluación que está en el botón de tareas. O sea, yo cierro acá la sesión y voy de una vez a Fides a ponerles la tarea. ¿Listo? Aún no la he puesto, entonces apenas terminemos, les va a llegar la notificación. Y segundo, que ustedes revisen sus notas. Ya casi la mayoría están arriba. Entonces, hasta mañana tienen plazo de entregarme las actividades que ustedes no han presentado antes de las 3 de la tarde. Si, por ejemplo, usted me envió actividades ya después de que yo subí notas, porque yo subí notas la semana pasada, y tiene el 1, pues tiene que esperar el transcurso de esta semana mientras yo reviso y vuelvo a modificar las notas en Fides. ¿Listo? Entonces, eso es todo, chicos. Espero que hayan entendido la temática de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que ahorita hagan su autoevaluación, revisen sus notas y si les falta algún trabajo por enviar, me lo envíen. ¿Listo? Ahí, como pueden saber, en las notas, cada nota tiene un nombre y es de cada una de las actividades que hemos realizado. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso presente y aprovechen la oportunidad. Bueno, entonces los dejo. Les mando un abrazo, que estén Vale, bien. chao, Bueno, profe. chao.